Gracias por reunirse con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales y por supuesto por las frecuencias de la red de radios comunitarias Voces Unidas de Oriente, Radio Iscanal, Mangle, Fonseca, Segundo Montes y Tehuacán. También a quienes nos ven por la fanpage de Frente Intercontinental, llegando con ellos a Europa, Canadá, Australia y Estados Unidos. Un abrazo fraterno para toda la comunidad de compatriotas que están pendientes de nuestro contenido. Su servidor Víctor Sánchez y el equipo de comunicaciones del FMLN le damos la bienvenida a su espacio Frente Informativo. Comenzamos. Acontecer legislativo. Iniciamos conociendo el trabajo legislativo y como parte de los aportes que el Grupo Parlamentario FMLN brinda en beneficio de la juventud, en la sesión plenaria ordinaria de la semana pasada se respaldó una iniciativa, no sin antes brindar sus valoraciones de cara al país. En sesión plenaria número 98 con votos del FMLN se aprobó la gratuidad de las partidas de nacimiento para jóvenes que tramiten su DUI por primera vez, como incentivo para que participen en las elecciones del 2024. El coordinador del grupo parlamentario del FMLN, Jaime Guevara, comentó que con este decreto se beneficiará a la juventud, que sufre los impactos del alto costo de la vida. Este es un paso importante que de cierta forma también va a generar algunos beneficios a un sector de la población que ha sido golpeado por la economía en este país, que tiene dificultades en el actual contexto político y social en poder adquirir un empleo, en poder dignificar a la juventud, a su familia a través de un empleo. Además enfatizó que esta medida, si bien responde a intereses electorales, se espera que otras iniciativas en beneficio para la juventud también sean apoyadas por el oficialismo. No podemos ignorar que también hay un interés electoral para todos los partidos políticos. Eso es así y queremos dejar el antecedente porque vendrán otras iniciativas y así como ahora estamos hablando de respaldar a la juventud para que pueda facilitar sacar su documento de identidad, vendrán otras iniciativas promovidas por la juventud y esperaríamos que con el mismo ímpetu que ahora se está promoviendo esta iniciativa, pues tengamos esa posibilidad de poder respaldar en iniciativas que vienen a futuro. Este decreto beneficiará a jóvenes que cumplen sus 18 años antes de los comicios electorales, tanto dentro como fuera del territorio salvadoreño. Continuamos brindando contenidos que van en función del sector de las mujeres. En el marco del mes dedicado a ellas a nivel internacional, vamos con la cápsula médica con la doctora Iliana Vigil. Cápsula médica. Gracias a cada uno de ustedes que nos sintonizan este día. Hoy hablaremos del cáncer de mama. ¿Qué es el cáncer de mama? Es una enfermedad en la cual las células de la mama empiezan a reproducirse sin control, de una forma anormal. Esta enfermedad puede afectar tanto a mujeres como a hombres, pero aumenta el riesgo principalmente en las mujeres. ¿Cuáles son los síntomas o signos que podemos observar en el cáncer de mama? Puede haber aparición de un bulto nuevo en la mama o en la axila, enrojecimiento, hundimiento del pezón o de cualquier parte de la mama. Puede haber descamación, salida de líquido del pezón de color amarillento, verde o rojo y dolor en la mama. Hay que tener en cuenta que estos signos o síntomas no nos quieren decir específicamente que estamos padeciendo de cáncer de mama, sino que nos indica que tenemos que tener precaución y por lo tanto visitar inmediatamente el centro de salud más cercano. ¿Cuáles son los factores de riesgo que podemos observar en el cáncer de mama? Principalmente hay un aumento de esta enfermedad en las mujeres mayores de 50 años de edad. Cuando las mujeres han tenido el inicio de su menstruación antes de los 12 años y un inicio de menopausia posterior a los 55 años. Cuando ha habido antecedentes en las familias de cáncer de mama, también puede indicarnos que podemos llegar a padecer de cáncer de mama.
Si usted en algún momento de su vida ha padecido de cáncer de mama o cáncer de ovario, también aumenta el riesgo de padecerlo por una segunda vez. Aquellas personas que toman anticonceptivos durante mucho tiempo en su vida también tienen un riesgo aumentado de padecer de cáncer de mama. Entre otras cosas, no tener una actividad física continua, alimentarse inadecuadamente, tener sobrepeso principalmente en la menopausia, no amamantar a sus hijos durante la lactancia materna, también ayuda o aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama. ¿Cómo podemos reducir el riesgo de padecer cáncer de mama? Mantener un peso saludable. Realizar actividad física continua. Si usted tiene antecedentes o algún familiar suyo tiene antecedentes de cáncer de mama, debe de mantenerse en chequeo médico constante y de esta forma prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Si en su caso toma anticonceptivos orales, consulte a su médico si puede cambiarle este tipo de medicamentos. No tomar alcohol o no ingerir en grandes cantidades este tipo de productos. Y principalmente, el autoexamen de mama es de vital importancia para que podamos prevenir esta enfermedad. Recuerde, el autoexamen de mama y mantener una buena salud durante toda su vida reducirá el riesgo de padecer de cáncer de mama. Por lo tanto, hay que cuidarse y cuidar a sus familias. Nacionales. En el bloque de nacionales iniciamos con información que desdibuja la imagen que el gobierno quiere y remarca en su publicidad y propaganda, pues la realidad para las mujeres en nuestro país no es la mejor bajo su administración. La nota con nuestra compañera Karen Ramos. Este 8 de marzo, miles de mujeres salvadoreñas salieron a las calles a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, donde exigieron al gobierno la creación de políticas públicas adecuadas y el respeto a los derechos humanos. La diputada Anabel Belloso explicó la importancia del por qué se conmemora esta fecha. Esta mañana, nuevamente desde las calles de San Salvador, las mujeres salimos alzando la voz por nuestros derechos, reivindicando la lucha histórica que han tenido otras mujeres que nos han antecedido, siempre buscando la construcción de una sociedad igualitaria. Por su parte, la diputada Rocío Mengíbar invitó a que los 365 días del año sean de lucha por la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Nosotras este día debemos de hacer siempre esa reflexión, no solamente el 8 de marzo, los 365 días del año deben de ser de reflexión para brindarles a las mujeres espacios en donde puedan ser siempre visibilizados sus derechos, en donde se sientan protegidas y libres de todo acoso y libres de todos los tipos de violencia. Además, la diputada Dina Argueta hizo énfasis en los avances para las mujeres que durante el gobierno del FMLN se lograron, pero que hoy se han perdido. Logramos avances significativos en cuanto a la participación, en cuanto a mecanismos de igualdad, en cuanto justamente también acceso a la justicia o a mecanismos que permitieran ir buscando una justicia para las mujeres. En que el Estado tiene una responsabilidad directa en promover no solamente la participación igualitaria de mujeres en espacios de decisiones, pero también promover esa independencia que las mujeres debemos de tener. Durante la marcha, exigieron al gobierno de Bukele que restaurara programas sociales como Ciudad Mujer y que legislara a favor del respeto de los derechos humanos, protección a las víctimas y justicia ante los feminicidios. A pesar del clamor ciudadano y de alcaldes a nivel nacional, el Ejecutivo de la mano de la bancada oficialista y afines continúan con el castigo de todos los municipios que carecen de recursos ante la falta del FODES. ¿Cuál es la opinión del FMLN? Escuchémoslo en la siguiente nota. En una entrevista televisiva, la diputada Marlene Funes denunció la precariedad en la que se encuentran las municipalidades por falta de recursos y cómo el gobierno prioriza en políticas que a poco o nada benefician a la población. Para la diputada, una de las medidas que más afectaron fue la reducción del FODES del 10% del presupuesto general de la Nación a tan solo el 1.5%.
Nosotros hemos venido viendo un ataque directo a la autonomía municipal y siempre poniendo en desventaja a la población que habita estos municipios. Gana la presidencia, luego gana la mayoría de diputados y lo que hace es reducirles el FODES. Marlene Funes considera que la excusa del gobierno es ahorrar fondos públicos, pero en la práctica mantienen los mismos privilegios, viajes, salarios altos e incluso continuar chiveando con la moneda del Bitcoin, sin ver resultados reales para la población. Excusa que ponen es la maximización de los recursos públicos y el ahorro que puede generar tener menos diputados. En ese sentido, nosotros hemos preguntado, bueno, si es cierto que va a haber un ahorro, ¿por qué no hablamos del ahorro actual de la Asamblea Legislativa cuando estos diputados actuales, la mayoría, los del oficialismo, dijeron que una de sus propuestas era renunciar privilegios e incluso bajar el presupuesto de la Asamblea Legislativa, y creo que ese se mantiene? Con el tema de ahorrar o de maximizar, nos dicen que vamos a ahorrar en el pago de diputados, que vamos a ahorrar y maximizar los recursos en el pago de inversión en los municipios, pero nos hemos chiviado más de 315 millones de dólares en una moneda que hasta hoy no vemos frutos. Desde el 17 de noviembre de 2021 entró en vigencia la ley que redujo el FODES. Desde entonces, las alcaldías se vieron obligadas a recortar y así anular programas sociales y obras municipales. En más noticias, un alto grado de preocupación presentan organizaciones de la sociedad civil, alcaldes actuales, consejos plurales y nuestro grupo parlamentario ante el anuncio de una iniciativa por parte del Ejecutivo de eliminar en un 75% los municipios de nuestro país. Esto como una estrategia de carácter electoral. Eric Cervellón nos detalla. Reducir de 262 a 50 municipios es lo que anunció hace unas semanas el presidente de la República, sin contar con estudios técnicos ni propuestas formales. Para la diputada del FMLN, Marlene Funes, esta es una propuesta improvisada que responde más a un cálculo electoral. No sabemos a cuánto es el número porque no se conoce un estudio, no se le ha consultado a la población. Lo único que conocemos es lo que los analistas han dicho. Si es por elecciones, si es por populismo, lejos de ayudar a la gente, va a traer desventajas a la gente. Pues si no, veamos la DOM. ¿Cuál fue la excusa para crear la DOM? Que los fondos municipales, los fondos públicos no llegaban a todos los municipios y que con la creación de este superorganismo llamado Dirección de Obra Municipal íbamos a llegar a todos los municipios. ¿Cuál es el resultado? Que los municipios siguen en el abandono. La diputada considera que el partido Nuevas Ideas no le favorecen los números para las alcaldías, ya que la población está desencantada con los alcaldes por no haber hecho nada por la población. El tema municipal a Nuevas Ideas no le favorece, pues ellos no están pensando en mantener la cultura, en hacer un estudio topográfico, en hacer un estudio productivo. Ellos están viendo el cálculo electoral. Ellos saben perfectamente que un buen porcentaje de la población está descontento y desencantado con el papel de sus alcaldes, con los alcaldes de Nuevas Ideas. El pasado mes de enero, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, reveló que envió al mandatario una propuesta para reducir a 100 los municipios, sin ningún estudio técnico y previo a un año electoral. Hay un dato que es muy importante y que revela parte del fracaso del gobierno ante la ausencia de una verdadera política de seguridad. Algo que va más allá de solo llenar cárceles y de preocuparse de otros temas que afectan a la población y sobre todo al sector de mujeres salvadoreñas. Ponga atención a la siguiente nota periodística. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tiene un tono gris por coincidir con casi un año de implementación del régimen de excepción. Miles de madres han denunciado las detenciones arbitrarias de sus hijos, hijas y esposos, lo cual ha dificultado el sostenimiento del hogar y agudizado la situación de la pobreza. El diputado Jaime Guevara compartió su valoración sobre esta problemática. De aquellas madres que tienen a sus hijos bajo el régimen se los han llevado. Y me estoy refiriendo a madres que han comprobado que sus hijos son inocentes y andan con un pesar, con un sufrimiento, porque no saben dónde están sus hijos. Y lamentablemente algunas de estas madres al final les informan de que sus hijos han muerto en las cárceles. A todas esas madres que están reclamando sus derechos, que están haciéndose sentir ante la población salvadoreña, ante el mundo y particularmente ante esta administración. La diputada Dina Argueta hizo énfasis
en que a nivel internacional el tema del régimen de excepción no es bien visto, pues vulnera derechos no solo de los salvadoreños, sino también de los turistas. Creo que algo en la imagen del Salvador hacia afuera no está funcionando, es decir, por más política de seguridad a través del régimen de excepción que exista, sigue una amenaza ahí. Es decir, hay esos efectos o daños colaterales que siguen siendo una amenaza y que por supuesto atentan contra la vida de salvadoreños. Yo creo que cualquier país en el mundo está en la libertad y en la posibilidad de advertir a sus ciudadanos del riesgo. Recientemente el gobierno de Estados Unidos emitió este lunes 6 de marzo una nueva alerta para los ciudadanos de ese país que viajan a El Salvador, pues algunos de ellos han sido detenidos en el marco del régimen de excepción. Y el FMLN se prepara para el desarrollo del proceso electoral 2024. Para ello, la semana recién pasada, vivieron una fiesta electoral interna. Los detalles con nuestro compañero Eric Cervellón. El FMLN convocó a elecciones internas para que su militancia elija a candidatos a funcionarios y cargos de elección popular, de cara a las próximas elecciones a diputados, alcaldes y presidente de El Salvador en el 2024. La diputada Anabel Belloso afirma que el único partido de izquierda de El Salvador ya está listo y ha iniciado el proceso según lo mandata la ley. El día 11 y obviamente todo el partido desde los territorios está preparando las condiciones para que nuestra militancia sea la que elija a los mejores perfiles dentro de aquellos militantes también que aspiren a alguno de los cargos. Es un proceso de democracia interna que no es nuevo para el FMLN, incluso antes que la ley de partidos políticos y la ley mandatara a que los partidos políticos desarrollaran elecciones internas, nuestro partido ya lo hacía en otros contextos, en otros momentos, así que estamos ya listos y listas preparando. La diputada Anabel Belloso reiteró que en la actualidad la vía electoral es la única forma para estar en los espacios de toma de decisión para incidir en las políticas públicas a favor del pueblo. Obviamente, cuando el FMLN asume la lucha electoral como una de sus formas de lucha, es para estar en los espacios de toma de decisión, haciendo la incidencia necesaria para la transformación del país. Entonces, claro que al participar aspiramos a acumular y a tener más espacios para poder incidir de manera directa, ser protagonistas también en cada uno de estos espacios, buscando responder las necesidades y las aspiraciones de transformación que nuestro pueblo tiene en un contexto complejo como el que vivimos, donde serios problemas como el tema económico está afectando a las familias y obviamente no hay resolución a ningún nivel, no hay iniciativas que alivien, digamos, este tema de estos problemas, como ese, muchos más que son parte de las demandas de nuestra población y que obviamente van a ser también escuchadas y retomadas ya de cara a la elaboración de plataformas o de programas que se hacen de cara a un proceso electoral. El FMLN inició su participación electoral en el año de 1994, luego de la firma de los acuerdos de paz, y se convertiría en una fuerza política legítima de izquierda que representa al pueblo salvadoreño, tal y como lo caracterizó la Declaración Franco-Mexicana el 28 de agosto de 1981. Volviendo a temas que conciernen al sector mujer en nuestro país, y en el marco del desarrollo de la marcha del pasado 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer, diputadas del FMLN opinan sobre el proceder de este gobierno en esta materia. Durante la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fue constante las protestas por el silencio del Estado salvadoreño frente al alza de los feminicidios en el 2023. La diputada Rocío Mengíbar se pronunció por la problemática que está afectando a las mujeres salvadoreñas. 16 mujeres en lo que va de la fecha del año 2023 han sido asesinadas y no ha habido una respuesta y no hay una respuesta por parte de este Estado, de este gobierno oficialista a estas familias de estas víctimas. Es urgente de que le pongan atención y prioridad a esas cifras alarmantes. Además, lamentó que el Estado esté con los oídos sordos a las peticiones de las mujeres, incluso de las familias afectadas. Las mujeres de diferentes organizaciones están exigiendo respuestas por parte de este Estado, al cual ha ignorado esa cifra alarmante de mujeres que han sido víctimas del feminicidio. En lo que va del 2023, la Organización de Mujeres Salvadoreñas Ormusa
registró al menos 12 muertes violentas de mujeres, según datos obtenidos del Observatorio de Violencia contra la Mujer. Acontecer municipal. Vamos ahora con Jenny Vázquez, que nos lleva ahora a conocer el trabajo que realiza el FMLN en algunas de las alcaldías en donde se está presente. Damos inicio al recorrido municipal de esta semana en San Antonio Pajonal, donde el alcalde Walter Martínez, junto a su consejo municipal, realizó una actividad especial en el marco del Día Internacional de la Mujer. La municipalidad invitó a las mujeres de las distintas comunidades del municipio a un evento donde se reconoció el importante valor que las mujeres tienen en la sociedad, compartiéndoles detalles y un momento de alegría, el cual también fue posible gracias a los comercios locales que se sumaron a la realización del evento. Mientras tanto, también en el municipio de San Antonio de los Ranchos, la municipalidad presidida por el alcalde Abel Ábrego desarrolló un evento especial para las mujeres del municipio, como parte de las actividades enmarcadas en el mes de la mujer. El alcalde informó que la realización del evento contó con el apoyo de Cáritas, Cordes, CCR, Sociedad Civil, el Centro Escolar y la Unidad de Salud del municipio. En la actividad se hizo un homenaje a todas aquellas mujeres que lucharon por la organización y el desarrollo del municipio, y se les otorgó un diploma de reconocimiento. Siempre en Chalatenango, la alcaldía municipal, bajo el liderazgo del alcalde Carlos Álvarez, informó sobre la finalización del proyecto Construcción del tanque de almacenamiento del sistema de agua potable de Barrio Nuevo. La municipalidad enfatizó que este es un proyecto más que la actual gestión desarrolló con mucho esfuerzo a fin de beneficiar a las familias del municipio y que culminó gracias al respaldo de la cooperación internacional y diversos actores como la Asociación Médica de Centroamérica AMCA, la Junta de Agua de Barrio Nuevo, usuarios del sistema que realizaron su aporte con mano de obra y la familia Alvarenga González, quien donó el terreno para el proyecto. Finalmente, en San Francisco Morazán, el alcalde municipal Marvin Cardosa participó en la formulación y validación de nuevos proyectos que se gestionan para los cantones del Plan del Horno y Teocinte. Entre los proyectos están el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores mediante la intervención de sus sistemas de agua potable y el fortalecimiento de la participación de las mujeres en la gestión hídrica. De acuerdo al gobierno local, estos proyectos cuentan con el apoyo de Pro Vida como parte del trabajo que la entidad realiza en las comunidades. Gracias por estar sintonizando su espacio Frente Informativo. A continuación vamos con el tema internacional. Internacionales. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, confirmó que 14.000 obras paralizadas serán retomadas por el programa Manos a la Obra, presentado hace unos días a la nación suramericana. El programa busca identificar, en diálogo con los ayuntamientos, obras prioritarias en cada ciudad y región para generar empleo y desarrollo, aseguró el mandatario. En Perú, mientras continúa la desaprobación de la gestión de la presidenta Dina Boluarte, la mayoría de los peruanos está de acuerdo en adelantar las elecciones. Sin embargo, el Congreso rechaza analizar esa posibilidad. Según la encuesta nacional realizada por la empresa Datum, un 83% de la ciudadanía pide comicios anticipados. El estudio revela que el 74% de los peruanos considera que Boluarte debería renunciar a su cargo si el Congreso no aprueba el adelanto de elecciones, y el 75% de la población desaprueba la actual gestión presidencial. En Chile, el presidente Gabriel Boric cumplió este 11 de marzo su primer año de mandato. Entre sus logros destacan un superávit fiscal, caracterizado por un importante ajuste del gasto público, así como el fortalecimiento de la inversión extranjera. Respecto a la agenda social, sobresale la gratitud total en las atenciones de salud y el aumento de los convenios para rebajar los precios de los medicamentos. Mientras que en relación al sueldo mínimo, el gobierno logró el reajuste más grande en 29 años, alcanzando los 400 pesos chilenos, es decir, $500.
Esta semana nos trasladamos al Foro 1316 para conversar sobre temas relacionados con el sector mujer en nuestro país. Vamos al segmento de la entrevista Verdad Legislativa. La entrevista. Gracias por estar con nosotros en este día lunes. Estamos por comenzar la segunda parte del espacio Frente Informativo, su espacio también Verdad Legislativa. En esta ocasión tenemos como invitada a Miriam Díaz, quien es parte de la Comisión Política del FMLN, una mujer joven luchadora y que también este día nos acompaña para conversar temas relacionados con las mujeres. Miriam, bienvenida. Muchas gracias, Víctor. Saludos a los amigos y amigas, compañeros y compañeras que están pendientes del programa. Gracias por la invitación. Queríamos este día conversar, Miriam, contigo, porque hay un tema, ¿no?, que en este momento es actual. Días atrás se conmemoró el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, una fecha muy especial, que hay un movimiento global mundial acerca de este año. La mujer ha ido teniendo protagonismo, ha ido cambiando mucho de la historia de los diferentes países en el mundo, y por eso queremos conversar contigo. O sea, conmemorar hoy en día, trabajar tanto, manifestaciones en todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué se conmemora este día? Cuéntanos, hablemos un poco de esa parte histórica de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para comenzar. Perfecto. Bueno, el 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Creo yo que es importante marchar y muchas veces muchas personas dicen, ¿y por qué marchar el 8 de marzo? ¿Qué importancia tiene eso? Precisamente los derechos que ahora tenemos las mujeres ha sido una conquista y eso tiene de fondo también amenazas, torturas, persecución, encarcelamiento, y muchas mujeres también en muchísimos países han tenido que salir amenazadas, incluso han asesinado a mujeres por luchar por sus derechos, el derecho al voto, el derecho a la educación, a una vivienda digna, a una educación gratuita y de calidad. Ahora lo tenemos, aunque hay que seguir luchando por exigir una educación gratuita y de calidad, pero antes habían, Víctor, precisamente también carreras que las mujeres no tenían, no podían estudiar, ciencias jurídicas, medicina, muchísimas carreras, y de las cosas que ahora gozamos las mujeres no ha sido regalado, ha sido producto y ha sido un fruto de toda esa lucha que muchas mujeres, como decía, inicialmente en diversos países del mundo han luchado. Entonces por eso conmemoramos el 8 de marzo, por esas mujeres que hoy no viven, pero que nos han legado toda una historia, que nos han legado derechos, y eso es algo que nosotras no podemos olvidar. Entonces tenemos la obligación ética, moral y política de seguir reviviendo la memoria, porque la memoria histórica se construye. Y de repente viene algún gobierno, vienen grupos de poder económicos y nos dicen esto no ha existido, esto es de esta manera. Pues nosotras tenemos la obligación de recordarle a las niñas, a las adolescentes y a las futuras generaciones cuál es la verdadera historia. Por eso marchamos el 8 de marzo, para recordar a esas mujeres, para seguir exigiendo una vida libre de violencia, por el derecho de vivir en paz y básicamente un país, un mundo mejor. Sí, el trabajo de las mujeres ha sido constante, el trabajo de las mujeres ha sido tenaz durante los últimos años. Tú lo mencionabas, hoy en día vemos a mujeres en diferentes facetas en la sociedad en la cual antes no estaban ahí. Se visualiza mucho a través también de las redes o de las plataformas digitales, se visualiza mucho, por ejemplo, cuando aparece noticias en las cuales una mujer es piloto, cuando una mujer ejerce la profesión de ingeniero, cuando una mujer ejerce, por ejemplo, en la parte de... Bueno, yo soy honesto contigo, Miriam, a mí me sorprende mucho, o me ha sorprendido en algunas ocasiones cuando he visto a mujeres manejando, por ejemplo, rastras, que digamos es una profesión o un oficio más dedicado más a los hombres que tenemos acostumbrados, pero yo he visto mujeres. Y hay un estigma también hacia las mujeres que desempeñan trabajos que supuestamente son para hombres, porque no lo van a poder hacer. Sí, porque no se va a poder hacer, pero también la sociedad, el patriarcado y el sistema económico del capitalismo así nos ha educado, así nos ha formado, que yo tengo que dedicarme básicamente a tareas, a labores de cuidado, y solamente las mujeres podemos hacer eso. Entonces ahí vemos también de que esa violencia ejercida hacia las mujeres
también afecta en otros ámbitos de la sociedad y también afecta a los hombres, a la familia en general, porque cuando un hombre se dedica, por ejemplo, a los cuidados del hogar o a profesiones que se supone que deben realizarlas, que debemos realizarlas nosotras las mujeres, se le condena, ¿verdad? Pero volviendo a lo otro, todas esas profesiones también y actividades y oficios que las mujeres realizan supuestamente que deben hacerlo los hombres, se recibe violencia, hay una estigmatización terrible hacia las mujeres y en todos los ámbitos, desde lo familiar, desde lo social y la violencia que también el Estado ejerce hacia las mujeres. Durante muchos años, o por lo menos remontémonos atrás, 2 gobiernos del FMLN, precisamente en esta misma dinámica de ir dignificando a la mujer en su trabajo, en sus facetas, en diferentes facetas que ella realiza, el FMLN impulsó muchos programas de gobierno que llevaban el objetivo de darle a la mujer ese espacio que necesita en la sociedad. En la Asamblea Legislativa, si nos vamos a la parte política y de formulación, aprobación de leyes en la Asamblea Legislativa, durante los periodos del FMLN, por ejemplo, se formó una triada legislativa encabezada precisamente por mujeres del FMLN, en la cual como diputadas iban a luchar para que se respetara lo que la mujer hace dentro del plano político. Hoy en día la triada ya no existe. Pero además de la Asamblea Legislativa, que es la que promulga, aprueba leyes, eso también vamos a extrapolarlo a la sociedad civil hoy en día. Se quita la triada legislativa, ninguna mujer hoy en día en la Asamblea se defiende entre ellas. Por ejemplo, grupos mayoritarios no defienden grupos minoritarios de mujeres. Es más, los grupos mayoritarios de mujeres atacan a los grupos minoritarios de mujeres, y eso es lo que está viviendo el FMLN y otros partidos políticos. Los programas sociales también desaparecen. Hablemos un poco acerca de este fenómeno que lo trae este nuevo gobierno que tenemos hoy en día, el gobierno del presidente y la nueva bancada CIAN. Se han eliminado los programas sociales de nuestro país. Correcto. De hecho, también los espacios de participación política hacia las mujeres han sido una conquista. No es que ahí están, vayan y ustedes van a tener el derecho, al igual que otras personas. No, ha sido una conquista. No es que se han dado y ha sido toda una lucha. En primer lugar también, Víctor, para quienes nos escuchan, yo creo que también es importante visualizarlo desde una concepción de clase. Entonces, no viven la misma situación material de vida las mujeres del área rural, las mujeres empobrecidas. No son pobres tal cual, porque así lo desean, porque así lo han sido siempre. El sistema, ¿no? Empobrecidas. El derecho a la tierra, por ejemplo, y aquí podemos remontarnos también a la historia, que históricamente los sectores, estos sectores de la sociedad salvadoreña fueron despojados de sus tierras, y una lucha del FMLN en sus 2 gobiernos fue también dar títulos de propiedad, y mayoritariamente las mujeres. Bueno, representamos el 53% de la población nacional. Entonces, una lucha del FMLN siempre fue eso, reivindicar en el área de la salud, en el área de la educación, en el área de los títulos de propiedad, y mayormente todos esos problemas que el capitalismo y el patriarcado producen, porque no es que estén ahí por gracia divina, como decimos, que pobreza siempre ha existido, que la marginación, que la violencia siempre ha existido. Hay raíces y hay algo histórico que los genera, hay algo que los provoca, no es que surgen, como decimos popularmente, por arte de magia, ¿verdad? Así es. Entonces, generalmente eso lo sufrimos más las mujeres. En el área rural, por ejemplo, ¿quiénes tienen que ir a conseguir el agua ahí a la comunidad? A las pilas comunitarias, como decimos, o las juntas de agua, son las mujeres. ¿Quiénes sufrimos más la violencia? 66 de cada 100 mujeres de los 15 años en adelante han sufrido un tipo de violencia sexual durante su vida. O sea, estamos hablando de más del 66%. Entonces, todo eso lo sufrimos generalmente las mujeres. Ahora, con el tema de las políticas públicas, hoy por hoy vemos un retroceso. Decía que con los gobiernos del FMLN se avanzó también en la creación de políticas, de programas también, pero sabemos que para eso es necesario también que
eso esté financiado, que haya presupuesto y que haya fiscalización. Y ahí tenemos un programa muy exitoso, no solo en El Salvador, sino que en América Latina, como lo fue Ciudad Mujer. Había una atención integral muy avanzada, y yo creo que era una cuestión justa para las mujeres, sobre todo las mujeres del área rural históricamente olvidadas. Hoy por hoy vemos un retroceso en ese sentido. Entonces, ¿quiénes son las afectadas? Las mujeres más empobrecidas, y las mujeres del área rural no son las mujeres que tienen otra condición material de vida, que incluso están en círculos de poder económico que representan, digamos, económicamente hablando, en este país una situación diferente. Hoy hemos retrocedido en otros programas, por ejemplo, como en la pensión básica universal. El actual gobierno ha dejado sin pensión a más de 30,000 adultos mayores, y ahí hay muchas mujeres. Entonces, ¿quiénes son las afectadas? Las mujeres, generalmente. Las mujeres. Entonces, por poner casos muy específicos en los que se ha retrocedido. Por eso creo, y mencionaba también al inicio, que la lucha por una educación gratuita y de calidad sigue siendo una bandera de lucha vigente, una bandera de lucha válida aquí en nuestro país, porque el acceso también a la educación para las mujeres jóvenes, pero también hay un porcentaje, aunque sea mínimo, de mujeres adultas que no por ser mínimo no deja de ser importante, o sea, sigue siendo vigente, porque los presupuestos para todo eso se ven reducidos. Y en ese sentido creo yo que también es importante decir que no puede haber justicia, Víctor, y para quienes nos escuchan, cuando la información se declara en reserva, por ejemplo, por 7 años. No puede haber derechos para las mujeres, no puede haber, hay un marco jurídico, pero si eso no tiene un financiamiento, ¿cómo va a existir justicia para las mujeres también? Por mencionar otra situación, cuando se busca justicia, por ejemplo, a las mujeres, lo primero, cuando van a poner una denuncia, lo primero que se les pregunta, si es un caso de violencia sexual, ¿cómo van vestidas, por ejemplo? Entonces, desde el Estado se ejerce violencia, desde diferentes tipos, la violencia que se ejerce a las mujeres, por ejemplo, en los hospitales, y hay casos concretos, dolorosos, y que no se investigan. Entonces, todo ese tipo de situaciones que hace todas esas situaciones que vuelven cómplices a las instituciones del Estado. El hacer lentos los procesos de investigación cuando se busca justicia, eso es violencia también, y de esas cosas no se hablan generalmente. Sí, el partido FMLN durante sus gobiernos le apostó mucho al tema de la mujer. Hago esta acotación, Miriam, porque muchos de los que nos están visualizando en este momento a través de redes sociales, lejos de escuchar la postura de parte del pueblo que tiene un pensamiento de izquierda, que su ideología es de izquierda y la ideología de izquierda que más se acerca al pueblo, mucha de esta gente que nos está visualizando, te aseguro, Miriam, que lo que están haciendo es ahí atacándonos en este momento por lo que nosotros estamos invirtiendo en cuanto a conceptos. Pero cuando desglosamos lo que los gobiernos del FMLN hicieron en el tema, o hicieron en temas relacionados a la mujer, fue mucho. Tenemos el Hospital de la Mujer, uno de los hospitales mejor equipados de nuestro país, un tema relacionado a la mujer. Hablábamos de Ciudad Mujer, que tú ya lo mencionaste. Hablamos también las salas de espera materna también, sí. La ley de la lactancia, que también la bancada del FMLN también introdujo dentro de la Asamblea Legislativa el que se protegiera a la mujer también en el estado de embarazo para que no fuera, digamos, cesada de su trabajo por estar en gestación, que no se puso en práctica porque las empresas no lo quisieron, fue algo muy independiente, pero fue el FMLN quien introdujo todas esas partes. Entonces vemos nosotros una serie de políticas y de acciones que el FMLN formuló y trabajó para la mujer. Pero tú también si nos mencionabas, y mencionaste hace poco también la parte de que el Estado se ha convertido hoy en día en un Estado represor y en un Estado también que atenta contra la mujer. Hablemos así rápidamente, y este tema tú lo mencionábamos fuera de la entrevista,
que hablar de este tema también es entrar en contradicción con el pueblo, pero la idea de tocar este tema no es entrar en contradicción con usted, en el sentido que como FMLN estemos de acuerdo o estemos a favor de los delincuentes, no se trata de eso. Porque se ha tergiversado también, Víctor, se ha tergiversado la opinión a propósito, ¿verdad? Y nosotros tenemos una posición muy clara con respecto a eso. Así es. La mujer, hoy en día, muchas madres de familia, usted que nos está viendo, está comprobado, no está comprobado porque nosotros lo querramos decir, sino porque ellas han presentado pruebas en el sentido de que sus hijos han sido exonerados de cualquier situación delincuencial por parte de la misma Corte Suprema de Justicia. Pero aún así estas mujeres están todavía sufriendo y llorando porque sus hijos están en las cárceles y de manera inocente, ellos no tienen nada. Entonces está afectando el régimen de excepción también a la mujer hoy en día. Es correcto, hay más de 7,000 casos de denuncia, ¿verdad? O sea, de casos que estamos hablando que han puesto pruebas de personas inocentes. Y nosotros como FMLN también tenemos una posición clara con respecto a esa situación, y pueden haber opiniones encontradas si uno sale a escuchar la opinión de la gente, y nosotros es en defensa de las personas inocentes que han sido privadas de libertad. Y hay mujeres, por supuesto que hay mujeres, hay comunidades que se han pronunciado precisamente por eso. Hay gente que se dedica a diferentes profesiones en este país, gente trabajadora que no la debe, como decimos popularmente hablando, ¿verdad? Entonces, como FMLN sí tenemos una posición clara con respecto a eso. Y si, por poner un ejemplo, cuando uno va en el bus y fuera del penal, de los penales, ¿quiénes son las que están ahí, verdad? Reclamando y exigiendo el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, mayormente son las mujeres. Así es. Y muchas se han visto también obligadas a abandonar su trabajo precisamente por eso, porque los cuidados de la familia, o sea, de sus hijos, de los adultos mayores, recaen mayormente en las mujeres. Son las mujeres que tienen que estar pendientes de eso, son las mujeres que tienen que abandonar su trabajo, son las mujeres las que tienen que abandonar también sus estudios. Entonces, eso hay que analizarlo con una gran lupa y de manera integral, ¿verdad? El detalle de todas esas implicaciones. Abogamos por eso, Víctor, para quienes nos escuchan también, por las personas, por las mujeres inocentes, por las mujeres que han comprobado, ¿verdad? De manera legal, obviamente, que están empleadas, a lo que se dedican ellos, a lo que se dedican su familia. Bueno, aprovechamos este momento también para saludar a nuestros amigos que nos sintonizan a través de las frecuencias de la red de radios comunitarias Voces Unidas de Oriente. Por ahí nos están sintonizando radios como La Iscanal, bueno, otra Radio Mangle y otras más que están por ahí, ese sector, que nos están escuchando y nos están también visualizando a través de sus redes sociales. El país definitivamente en este momento, a pesar de que hay una percepción de que estamos en un país alejado de la violencia, estos meses se ha cerrado también con algunos datos en cuanto a feminicidios, o sea, la mujer sigue siendo afectada en ese sentido. Si vemos toda esta situación complicada para la mujer, vemos también a muchas mujeres que no están siendo proactivas. ¿Cuál debería de ser el papel de la mujer en el contexto actual de nuestro país? Eso también, Víctor, tiene raíces muy profundas, culturales también, que hay que analizarlas, porque nosotros debemos tener un abordaje integral de esta situación. Nos educan, o sea, hay todo un sistema educativo también que sirve como de sombría para un sistema económico desigual, mayormente para las mujeres, en la que nos dice de que todo está bien, en la que no nos enseñan la verdadera historia de este país. Por ejemplo, en el proceso de independencia, y eso es algo que no nos lo dicen, hay mujeres que fueron protagonistas, no que anduvieron realizando cualquier tipo de tareas que no tienen ninguna relevancia, no, han sido mujeres invisibilizadas por la historia oficial. Entonces, detrás de toda la violencia hacia las mujeres también hay un sistema económico, hay un sistema educativo que nos forma así desde chiquitos para que pensemos y lleguemos a conclusiones como, por ejemplo, que no tiene ningún sentido ir a marchar, que son callejeros, que son vándalos, etcétera, etcétera.
pero para nosotras, las mujeres de izquierda, sabemos que todos los derechos que hemos heredado, el derecho al voto, como decía al inicio, el divorcio también es un derecho, ha sido producto de una gran lucha, el derecho también de las mujeres a los métodos anticonceptivos y bueno, muchísimos otros más. Así es. No, y hablabas un poco acerca de esos derechos que las mujeres tienen. Yo recordaba también durante la última legislatura el que también ya la mujer a través de la legislación que va en beneficio de ella, hoy en día la mujer se puede divorciar y automáticamente se puede quitar el apellido de casada o quitarse el viuda entonces ya la mujer vuelve otra vez a tener su propia personalidad sin estar dependiendo de otra. Es correcto. Estamos con Miriam en esta noche conversando diferentes temas relacionados con la mujer, el papel que la mujer debe desempeñar, el trabajo que la mujer debe de realizar. Miriam, en la parte política, ¿cómo ves a la mujer? ¿La mujer se está inmiscuyendo en la parte política? ¿Hay presencia de la mujer, por ejemplo, en este caso, en el partido FMLN? Como decía también anteriormente, Víctor, los espacios de participación política para las mujeres ha sido producto también de una lucha. Yo creo que el llamado hacia las mujeres, hacia nuestras hermanas, en primer lugar, es a organizarnos para conocer nuestros derechos, a organizarnos para exigir en las comunidades, en diferentes espacios, porque también la vida en la comunidad, en lo rural, las necesidades son diferentes también. A las mujeres del área urbana, la crisis económica, por ejemplo, se sufre de una manera diferente, el costo de la vida es diferente y en ese sentido yo creo que hay que tomar conciencia de ello, organizarnos en comunidad, en diferentes espacios, en diferentes colectivos con las mujeres. Y generalmente entre compañeras sabemos de las situaciones que se viven, sabemos de las dificultades que hay para organizarse, que los cuidados de la familia, el trabajo, el estudio, todas esas situaciones que a veces son barreras, mejor dicho, para tomar conciencia y para conocer de nuestros derechos. Entonces yo creo que en primer lugar, para tomar conciencia, hay que ayudarnos entre nosotras, construir un mundo justo, construir un mundo libre de violencia para las mujeres. No lo vamos a hacer de manera individual, para todos y para todas, solo lo podemos hacer juntas, tomando conciencia de nuestra situación, porque el hecho de que yo ignore una situación de violencia, pero que la sufra, o sea, no me hace a mí, o sea, me sigue haciendo víctima de una situación de violencia, aunque yo la desconozco, pero no significa que deje de ser víctima. Entonces el llamado es ese, ¿verdad? ¿Tú ves a la mujer siendo protagonista de los cambios que nuestro país está teniendo? Mira, lo que sucede, o no está teniendo también. Lo que sucede es que hay una criminalización hasta para organizarse, hasta para poner una denuncia o exigir algo en redes. No es que las mujeres no quieran o no deban. Hay muchas mujeres con una actividad social y política fuerte e importante en nuestro país, pero hay una criminalización periodística, una criminalización investigativa en este país. No se puede preguntar nada, no se puede cuestionar, porque lanzan, por ejemplo, un aparataje mediático, un aparataje de troles que nos ponen en una situación hasta de peligro de nuestra vida. Y eso es sabido. Hay muchas personas aquí, profesionales en el periodismo, por ejemplo, que han tenido que salir del país por amenazas hacia ellos, amenazas de muerte hacia ellos y hacia su familia. Entonces, ¿qué toca frente a eso? Organizarse. Nos toca seguirnos organizando, tomar conciencia de la situación y seguir alzando la voz, no solo aquí en el país, sino también a nivel internacional. Entonces, no es una cuestión de que no se quiera o no se deba. Hay medidas que este gobierno ha implementado, un linchamiento público. Con eso inician, ¿verdad? Sí, las mujeres son atacadas a través de redes. Con un linchamiento público, es correcto. También hacer lentos los procesos de investigación, y eso también es violencia. Entonces, siempre las mujeres, siempre las compañeras han exigido, se han organizado y han alzado su voz a pesar de esa difícil situación que no es para menos, ¿verdad? Ahora, no se busca, pienso, ¿no?, en este caso, y algunos que nos están visualizando podrán estar de acuerdo, no se busca un protagonismo político únicamente siendo parte de un partido político. No podemos decir que hay un protagonismo político de las mujeres ahorita en la Asamblea Legislativa
porque una gran parte de esas mujeres que conforman el actual órgano legislativo no están siguiendo sus principios. Y no solamente eso, sino también lo que representan, porque al fin y al cabo que se desconozca de alguna situación, no asumirse como víctima es una cosa, pero al fin y al cabo que representan, por ejemplo, estas personas, esas mujeres, los intereses de un grupo de poder económico emergente en El Salvador. Sí, que llegan únicamente, aunque no le guste mucho de la audiencia o de lo que nos están viendo, únicamente llegan a apoyar un botón, Es correcto, sin cuestionamiento. Y tiene que ver también, Víctor, con lo que decía al inicio, puede existir un marco jurídico o una ley, las nuevas leyes que han estado implementando, nacer con cariño, crecer con cariño, pero si esto no está realmente financiado, si no hay transparencia y si eso no permite que la población también cuestione y sepa de los presupuestos, porque al fin y al cabo sale del bolsillo de las salvadoreñas y los salvadoreños, eso no es transparente y eso no es justicia, y se puede vender muy bien mediáticamente, que por cierto esa es la especialidad de este gobierno, pero eso no significa que la realidad sea diferente o que la realidad sea así como se está pintando en los medios, ¿verdad? En todos los medios posibles. Así es. ¿Cómo estará la situación de las niñas y mujeres jóvenes frente a una falta de educación sexual y reproductiva en nuestro país? Bueno, vemos un tema que meses atrás se dio de un medio de comunicación que se le bloqueó un cierto contenido que iba orientado específicamente a la educación sexual. No hay realmente, y la pregunta la podríamos hacer también a los que nos están visualizando, escuchando. ¿Realmente tenemos en nuestras familias una educación sexual? Yo creo que no. Me atrevería a decir que un 90 o 95% de las familias no tienen educación sexual. Muchas compañeras o mujeres que yo conozco que han conversado conmigo ese tema me dicen, no, a mí nunca me platicaron de eso, Víctor. Entonces, ¿cómo está esa situación? Yo creo que es un tema también muy profundo, es cultural, por supuesto. Si hay situaciones que no se abordan desde una concepción diferente del sistema educativo, muy difícilmente vamos a avanzar. Hoy por hoy hemos tenido, considero yo, un fuerte retroceso en ese sentido, desde una visión aparte de autoritaria desde el Estado, una concepción también muy conservadora sobre eso. Hay temas tabúes que no se quieren abordar, y si no se abordan, por lo tanto vamos a tener no solo una, dos, sino varias generaciones de jóvenes o de niños y niñas que hoy se están formando en el futuro que podemos esperar. Y nosotros ahí no podemos echarle la culpa a los niños, a las niñas, a las jóvenes, porque así han sido formados, así han sido educados. Entonces, despojarnos de todos esos prejuicios que nos han inculcado desde la niñez es muy difícil si no se toca también desde lo educativo, desde lo formativo, desde la casa y desde el sistema educativo. Desde la parte cultural, familiar, porque muchas de las situaciones de abuso sexual, he sabido de que realmente donde más situaciones se dan de abuso es en la familia. Proviene de su círculo cercano, y precisamente también en un contexto de pandemia muy difícil para las niñas, adolescentes, para las mujeres que tuvieron que quedarse obligadamente en casa con sus agresores, Víctor. Eso es un tema y hay cifras, aunque hoy sea bien difícil tener acceso a datos, porque básicamente han acabado con lo que se había construido antes con el Instituto de Acceso a la Información Pública. Es decir, no solo en esos datos, sino de cualquier dato que se desee, se necesite tener acceso, no hay información real, sí. No hay información certera sobre eso, declaran información en reserva y por lo tanto es un poco complicado, algo que les puede afectar, y por lo tanto es un poco complicado hablar de cifras exactas, ¿verdad? Bien, ya para ir finalizando la entrevista, estamos a las puertas de un año electoral, bueno, ya estamos en un año preelectoral, Miriam, y es importante saber cómo está el FMLN como partido político, cómo está la mujer. ¿Visualizas el apoyo de la mujer? ¿Visualizas a la mujer siendo protagonista en este momento dentro del quehacer político del FMLN? Es correcto, precisamente los nuevos estatutos en el FMLN abren la posibilidad a que más jóvenes
y más mujeres puedan tener un protagonismo y no solo como se ha venido haciendo también en el partido, de tareas que no son, digamos, que no dejan de ser importantes, por supuesto, pero el partido en su conjunto es el ganador con los nuevos estatutos. Más participación para la juventud, más participación para las mujeres, y nosotros vemos también en este nuevo momento con los nuevos estatutos una oportunidad enorme para ir al encuentro también de diferentes sectores de la sociedad salvadoreña, para ir al encuentro de las necesidades y de las demandas que se han venido exigiendo al interior del partido desde la base, ¿verdad? Bien, Miriam, gracias por habernos acompañado en esta emisión del espacio Verdad Legislativa. Pues te dejo también la cámara, ¿no?, para que puedas despedirte de quienes nos están viendo y escuchando a través de las diferentes plataformas digitales. Víctor, muchas gracias. Gracias también a los amigos, amigas, compañeros y compañeras que están pendientes del programa. Gracias por la invitación, Víctor. Y bueno, ahí nos vemos también en el territorio, en las diferentes actividades. Bueno, hemos compartido con ustedes el espacio Verdad Legislativa desde el foro 1316. Regresamos al foro número 1 para el cierre de este espacio. Agradecemos a Miriam Díaz, quien es parte de la Comisión Política y con quien conversábamos sobre los diferentes retos que tiene el sector mujer en tiempos en los que gobiernan nuevas ideas y que tanto de lo que se dice es real para este segmento de la población. Gracias por hacer patria con nosotros y de ser de ese porcentaje que cada día va sumando a ciudadanos con conciencia crítica que logran a través de este contenido reconocer que nuestro país no va por un buen camino. Saludos y un abrazo fraterno a quienes nos han sintonizado por la frecuencia de la red de radios comunitarias Voces Unidas de Oriente o por las diferentes plataformas digitales dentro o fuera de El Salvador. Su servidor Víctor Sánchez y el equipo de comunicaciones del FMLN le deseamos una feliz noche. Será hasta el próximo lunes. Rutilio Grande, pastor y mártir del pueblo. Rutilio Grande fue asesinado el 12 de marzo de 1977 por los Escuadrones de la Muerte. Él se dirigía hacia el templo de San José, en el municipio del Paisnal. Le acompañaban Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, quienes también fueron víctimas de la dictadura militar. Entonces nosotros estábamos ahí reunidos esperando la presencia del Padre para entrar a misa, cantando alabados juntamente con todos los señores que estaban ahí, cuando de repente entró un pica con gente y dijo que el Padre había tenido un accidente, que había chocado y que había abortado. Todas las personas que estaban allí en el frente de la iglesia guardaron los instrumentos acá en el convento y se han ido a paso luego ligero a ver qué es lo que podían hacer para auxiliar, pero llegaron ya al momento donde a ellos los asesinaron, se vio de que el Padre no estaba golpeado, el Padre estaba asesinado. Su legado permanece, su eterno amor y trabajo con los más pobres y su entrega a las causas justas del pueblo. Y entonces cuando iban así, los invitaban a los ríos, así cada quien llevaba su comida y allá la compartían todos. Entonces comía la comida que yo llevaba y yo la que usted así va. Eso es un convivir bien bonito de un líder como era el Padre Grande. Retomamos su legado y sus ideales para construir un El Salvador con justicia y equidad social. No entiendo cuando dicen que está muerto, si aún su voz se escucha en el